Bendiciones, buenas tardes a todos. Estamos preparados para traer una palabra de aliento, de enseñanza, una palabra que llegue a los corazones. Dios les Amén. bendiga. Dios los bendiga, estamos aquí como cada día, Amén. a las 7 en punto, queriendo compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Creemos que son los tiempos que más necesidad Amén. tenemos de reunirnos los hermanos juntos y compartir, y con que no se puede hacer en la iglesia, pues es hermoso poder Amén. mantener a la iglesia activa en los pensamientos, en el hábitat del Señor. Amén. Y ahora más que nunca. Gloria a Dios. Como estamos haciendo esta semana, estamos orando de 5 a 6. Yo le quiero dar las gracias a todos los que participan, a todos los que ponen su oración en el WhatsApp, Amén. porque eso nos alienta a los otros, a los que estamos orando. Unos nos alentamos a los otros y podemos estar orando una hora por esta nación, por las naciones del mundo, porque el coronavirus se destruya, porque Dios traiga un avivamiento a la tierra. Y estamos ahí y damos gracias a todos los que se conectan, a todos los que están en el Amén. WhatsApp poniendo oraciones. Entonces no dejen de poner oraciones, Amén. no dejen de animar a los otros, que nos animemos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos de Visión del Reino, les pido, porque no veo oraciones de hermanos, veo oraciones de hermanas. Como siempre pasa, la mujer siempre es la que ora, Amén. el hombre le cuesta. Entonces vamos a esforzarnos los hombres a orar, Amén. vamos a esforzarnos. Si no oyes y eres hombre, acuérdate que te lo está diciendo tu pastor, ora, Amén. orar aviva el don de Dios que hay en ti. Amén. Orar aviva el don de Dios, y contra más lo hagamos y más nos animemos unos a otros, será mucho mejor. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Tenemos una predicación hoy sobre el proceso que a causa del propósito, porque hay un proceso que tenemos que pasar para llegar al propósito de Dios. Y esto está en el Evangelio en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 6, Amén. dice, estando persuadido de esto, Amén. que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Primeramente, lo que entiendo aquí en estas palabras que dice Pablo a los filipenses, entiendo de que el que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará. Una cosa que no está perfeccionada es que tiene que ir cambiando, tiene que ir subiendo de nivel, tiene que ir mejorando, y eso dice que para llegar al propósito por el cual Dios nos ha llamado, tenemos que tener un proceso, y ese proceso a veces no nos gusta y a veces sí nos gusta, y depende de tal y como nosotros nos comportemos y hagamos las cosas, si lo hacemos por las buenas o por las malas, y no hay más. O hacerlo por las buenas, sabemos que hay un llamado en nuestras vidas, un propósito en nuestras vidas, y tenemos que hacerlo porque Dios nos va a ir perfeccionando poquito a poquito hasta el día que Él venga a buscar a su iglesia, que es pronto. Amén. Nadie conoce mejor el producto que aquel que lo fabricó. Amén. Amén. Así que el fabricante es el único que conoce la razón o el propósito por el cual diseñó o elaboró su producto. Si yo quiero hacer un patrón de un vestido, primero lo plasmo, primero me tiene que gustar. Eso también es Importante. es lo más importante. Sí. Si alguien te conoce a ti o me conoce a mí y le gusta tu carácter y le gusta mi carácter y ve que somos honestos, que somos gente diferente, que no somos engañadores, que no somos estafadores, habla del producto que Amén. ha creado Dios. Amén. Si nosotros somos unos mentirosos, unos hipócritas, si nosotros por nada demostramos cosas que no son las correctas, lo que Dios ha fabricado sería muy feo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que Dios nos ha creado y nos ha moldeado y sigue hasta el último día de nuestras vidas trabajando con nosotros. Pero que ese producto, si pasara por un control
de calidad, sería bueno. Porque nada de lo que hace Dios es malo o Amén. defectuoso. Amén. No lo es. Es porque el producto o bien no se deja manipular por la dureza de su corazón o porque pasa de todo. Y le da igual cómo quede. Eliges tú. Amén. Eso lo eliges tú. Dios te toma como un producto, sí. Pero tú eliges si quieres ser moldeado o no. Amén, amén, así es. Y las circunstancias en las que nacimos no definen el propósito por el cual fuimos creados. Así que tu inicio no determinará tu final. Uno puede nacer en un sitio o puede nacer en otro. Yo Amén. me acuerdo que mi pastor me decía, yo he visto gente en las chabolas que no sabían ni leer, que han aprendido a leer de la Biblia y son grandes evangelistas, grandes personas que buscan el que la gente se convierta, porque han salido de un sitio malo. No quiere decir que no sean grandes personas que después el día de mañana sean usadas por Dios grande y poderosamente. O sea, que no determina nunca dónde haya nacido. No, es que en mi casa no había ninguno que fuera médico y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dios te ha formado a ti, Dios te ha hecho a ti. Eres exclusivo. No hay dos como tú. Amén. Al igual que no hay dos gotas de nieve iguales, dos copos de nieve iguales no lo hay. No. Al igual que no hay dos huellas digitales iguales. Amén. Dios nos ha hecho individuales y a cada uno de una manera especial para llevarnos a un propósito cada uno. Yo no puedo ser igual que ella no puede ser igual que yo no puedo ser igual que tú no puedes ser igual que yo. Cada uno tenemos nuestras capacidades y nuestra forma. Por eso no determina que yo haya nacido aquí o hayas nacido tú en otro sitio. Amén. Dios, cuando nosotros nacemos ya de mayores, no los que nacen en Cristo, porque por ejemplo mis hijos han nacido en Cristo, Amén. pero yo no nací en Cristo, nosotros no nacimos en Cristo. Nosotros nos convertimos al Señor con 30 y algo. Entonces, el cambio es diferente. El cambio se realiza muy diferente a como yo veo como mis hijos tienen los valores, como son, porque ya lo han mamado, lo han vivido. Pero a nosotros nos costó, tenemos una mente finita. Amén. No es infinita, es finita. Amén. Entonces, tú entiendes que tú vayas a trabajar, dejes de trabajar, compre o hagas las cosas, te vayas a tu casa, eduques a tus hijos, los lleves a los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros entramos en el proceso del Señor, entendimos por qué nos estaban pasando las cosas que estaban pasándonos. Tuvimos que conocer a Dios. Amén. Para entender nuestro proceso. Amén. De servicio, de entender que si no te apartas del mal, no sales del mundo, no valemos para nada. Mi pastor decía que no se vale ni para tacos de escopeta. Y es verdad, es verdad. Él nos da un ADN, Él nos da una fabricación, él hace un cambio de naturaleza. Empezamos de ser unos sentimentales, emocionistas, porque es lo que es el ser humano, emocionista, a ser un espíritu que habita en un cuerpo y se le asignó un alma para así tener conciencia de una existencia humana. Es un poco enreversado, pero lo vamos a ir aclarando. No es tan enreversado. Es nacer de nuevo. Cuando una persona viene a Cristo, recibe su señorío, de manera sobrenatural viene un cambio de naturaleza. Ajá. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso así dejamos de ser esas criaturas que éramos y pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Y todo nuestro ser es transformado. Si nosotros decimos que nuestro ser es compuesto de espíritu, alma y cuerpo, ese espíritu se contacta con Dios. Entonces, sabemos que cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor y Creador, dice que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén.
Entonces hay un contacto directo de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, porque el trato tiene que ser así. Entonces nosotros ya empezamos a ser una nueva criatura una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, sin embargo, hay un área del alma, de ese alma, que tiene que ser transformada, porque el Espíritu le habla al Espíritu. Pero el alma nuestra alma, nuestros sentimientos, lo que somos, todo lo que somos nosotros, emociones, sentimientos, vivencias, todo lo que somos, todo eso es el alma. Y una parte del alma es la mente, que debe ser transformada. La mente del ser humano tiene que ser transformada y tiene que coger la mente de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros somos transformados por medio del Espíritu, nuestra mente tiene que cambiar. Amén. Y el cambio es radical. Amén. No vale... A mí no me sirve. Yo veo gente que se ha convertido hace muchísimos años y son las mismas gente que miente, gente que sigue haciendo las mismas concupiscencias, gente que sigue guardando rencores. Eso no me sirve. Claro, ¿Tú lo ves? Te bebé en la fe ayer. Amén. Es vivir en la fe. Por ejemplo, a ver, algo que nos ha pasado ahora, hace nada. Resulta de que cuando vinimos aquí a vivir a donde mi suegra, para poder cuidarla, empezó a haber a caer agua, y se nos cayó un trozo de techo del cuarto de baño. Entonces subí a la vecina y le dije, mira, ¿qué pasa esto? Y me dice que no era su culpa. Digo, a ver, el agua baja, y baja de tu casa, llama a tu seguro. Y se negó, se enfadó, bueno, muy mal. Yo llamé a mi seguro, hasta que se pudo solucionar. Yo me enfadé mucho, porque el agua caía, que teníamos que poner cubos. Y la señora no aceptaba que era de su casa. Claro, las compañías de seguro vinieron y hasta que vieron que la culpa era de ella. Pues no nos hablamos. En este tiempo no nos hablamos. Ahora tampoco estamos confinados, no nos vemos mucho, ¿no? Pero ha traído la señora un detallito para cada uno de nosotros por ser San John. Y de seguida he subido y he dicho, ¿quiere bajar a ver a mi suegra? Porque yo tengo que demostrar de qué estoy hecha. Amén. No me sirve me la hizo, me la pagó y se acabó. No, yo he subido y la he invitado a bajar. La he entrado a casa y le he dicho que si algún día necesita algo, aquí estamos. En otro momento yo no lo hubiera hecho. En la Lola de antes de conocer a Dios, sin la mente de Cristo, no lo hubiera hecho. Sí, lo dice en Efesios 4, 22 y 23. Que estamos hablando de que la mente tiene que ser procesada. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que renovarse. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso lo que estaba contando ahora la pastora. En la mente aún radican los hábitos, los patrones de pensamientos que nos llevan a hacer las cosas conforme nos han enseñado. O sea, los hábitos que nos han enseñado nuestros padres. Si nuestros padres no eran cristianos, ellos nos han enseñado unos hábitos que no son cristianos. Los patrones de pensamiento, ¿no? Pues tu hijo le dice a esto, le dice al otro, porque nos han enseñado cómo eran ellos. Entonces todo eso, toda esa información tiene que desaparecer. Tenemos que tener la mente, renovar la mente. En el espíritu de nuestra mente tiene que estar renovado. Amén. El cristiano se tiene que renovar y tiene que pensar de otras maneras. Amén. Con toda la información necesaria para, aún estando en Cristo, sigamos sujetos a la antigua forma de vida. Eso es lo que nos hace la mente antigua, nuestra vieja manera de vivir. Por eso dice que tenemos que despojarnos, porque esa vieja manera de vivir nos da unas informaciones que están sujetas a la antigua persona, que ya no soy. Si yo ya soy nueva criatura, yo no me puedo dejar llevar por mis viejos pensamientos. Tengo que tener los nuevos pensamientos en Cristo. Que no quiere decir que tú te conviertes y ya la mente tuya cambia. No, es un proceso. Cuando hablaba de patrón,
es un proceso. Yo me imagino que, como en todo, en la ira, en la gritería, en las cosas que quizás no le damos importancia diariamente en el vivir, pero sí que es verdad que yo no es que fuera rencorosa, es que pasaba literalmente. Si alguien me hacía algo, para mí dejaba de estar. O sea, no me importa, no te necesito. A mí me importa mi gente, lo mío, mi madre, mis hermanos, mi casa, mis hijos y mi. Lo demás que no me importaba. Entonces, cuando conocemos al Señor, en ese patrón existe un área de misericordia que solo la puede dar Él. Entonces tú tienes misericordia hasta de ti. Y te das cuenta de que tu carácter, tu formación no ha valido, de que mi madre se equivocó en muchas cosas con la educación que nos dio, en que yo no tengo razón siempre, ni muchísimo menos, que me equivoco mucho. Pero sí que hay algo que es a lo que te lleva Dios, es a darle toda y la máxima excelencia. Amén. A mí me aburre y me cansa, me hastia ver cristianos que siempre son iguales. Eso no debe de ocurrir. Si tú no cambias en el proceso, en las cosas que te van pasando, en ti no hay cambios. Si tú eres vaga, sigues siendo vaga. Si tú eres ladrona, sigues siendo ladrona. Si no hay un cambio de tu comportamiento, tú no estás siendo procesada. Y escúchame, vamos a estar siempre, toda la vida que estemos en la tierra, seremos procesados. Pero gloria a Dios, que tiene paciencia para con nosotros. Amén. Y de ir puliéndonos poquito a poquito. Amén. Pero tú tienes que dejarte pulir. Todo lo que entorpece, tenemos que quitarlo. Porque el proceso no es experimentar adversidades, sino poder tener un cambio en nuestra mente. Todo hombre registrado en las Escrituras, incluso naciones, se le fue necesario ser procesado para así poder ser transformado en la manera de pensar. Todo. Hay muchos hombres en la Biblia, muchos hombres en la Biblia que tuvieron que ser transformados, procesados, enseñados para llegar a lo que Dios quería hacer con ellos. Amén. José, todos conocéis a José. Amén. José era el niño más querido por su padre Jacob. ¿Por qué? Porque había sido el primer hijo de la esposa que él amaba. Entonces, tuvo que pasar de ser hijo de papá a ser un hombre capaz de dirigir una nación, o sea, la nación más influente de aquella época, Egipto. Tuvo que ser, o sea, que tuvo que pasar por unas circunstancias que lo llevaron a ser el segundo del faraón. Porque había un llamado para él, porque había un propósito para él, porque Dios lo tenía preparado para crear de una tribu, o sea, de una familia, el pueblo de Israel. O sea, que es necesario que Dios te forme para lo que quiere hacer contigo. Cuando hablamos de José, el proceso de José, el proceso de José fue muy doloroso. A él lo vendieron, fue esclavo, estuvo en una cárcel años. En medio de ese proceso, ¿pensáis que José lo vería justo? Porque él no se quejó. Y nosotros, cuando en la iglesia vemos, o con los hijos, que le mandas a hacer algo a alguien, o a tus hijos mismos, para no... se quejan. ¿Por qué? ¿O por qué yo? ¿Por qué yo tengo que limpiar? ¿O por qué yo tengo que recoger? ¿O por qué yo No, yo no quiero... Hay un trasfondo y es servicio. Amén. Todas las transformaciones que hay en la Biblia es para servicio. Amén. Porque somos servidores de Cristo. Así es. Otro hombre de Dios, Moisés, fue procesado para dejar de vivir en casa del faraón, donde tenía todas las atenciones, todo lo que tenía,
para convertirse en el libertador del pueblo de Dios. Amén. Ese otro hombre que tuvo que ser tratado, tuvo que ser llevado al desierto, tuvo que estar cuidando el ganado de su suegro, siendo el segundo de Egipto. Era como el hijo del rey. No era el hijo del rey, pero era como el hijo del rey. Ajá. Tenía todo. Pero Dios lo llevó ahí primeramente para instruirlo. Y después lo llevó al desierto para hacerlo manso y humilde. Para hacerlo un verdadero, el hombre más manso de la tierra. Amén. Entonces, para guiar a su pueblo Israel. Amén. Y tenemos otra esto que hemos puesto, otro ejemplo. La nación de Israel tuvo que ser procesada en el desierto. Amén. Para cambiar la mentalidad de esclavo a la de hombre libre. Es algo parecido a lo que nos ocurre a nosotros. Lo más cercano. Yo me identifico aquí, porque por lo menos a mí me enseñaron a que yo tenía que ser educada en mi familia, traer el dinero del trabajo sin coger nada me daban el sueldo en un sobre, y mis hermanos igual, lo traíamos a nuestra madre y ella hacía lo que debía de hacer. Y nosotros nos preguntábamos, también somos otra época, ¿no? Pero hemos sido procesados en todas las debilidades, donde si yo era débil con mis hijos, yo he sido procesada con mis hijos. Los que me conocen lo entenderán. En lo que tú te agarres, en lo que tú te enorgullezcas, quizás en eso seas tratado. Amén. Porque cuando tú te glorías de algo, estás dejando el punto de mira, y es Cristo. Y Cristo fue manso y humilde hasta su crucifixión. Y en ninguna manera uno tiene que querer hacerse a sí mismo, sino que es que hay que pasar el proceso. Amén. Y el proceso duele. Pero hasta en ese dolor uno se siente hijo. Amén. Y tener una identidad de hijo te da una capacidad, te da un beneficio de saber quién tú eres. Que tú no eres cualquiera. Amén. Que pueden decirte lo que quieran, o las circunstancias más adversas pueden hablar de lo que quieran, pero tú tienes una identidad que eso no te lo quita nadie. Tú eres hijo de Dios. Amén. Cuando tú eres hijo de Dios y estás siendo transformado, es igual los palos de donde vengan, tú te vas a afirmar en que tú sigues siendo hija, sigues siendo hijo. Amén. Estás pasando por tribulaciones, Amén. pero eres hija. Amén. Y te agarras a la palabra, y te agarras al propósito, y te agarras y tú le dices, Señor, me duele, pero de aquí va a salir algo bueno. Amén. Me duele, Amén. pero de aquí saldrá algo bueno, Señor. Amén. Amén. No lo entiendo, tú no vas a entender tu proceso. ¿Moisés entendería su proceso? ¿José entendería que sus hermanos lo aborrecieran, no lo quisieran? ¿Que lo vendieran como esclavo? ¿Y en una cárcel? ¿Mal comiendo, mal viviendo? No lo entendería. Era el hijo de papá. En tu proceso, piensa una cosa, espera, porque Jehová no se olvida de sus hijos. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Espera, estás en el proceso. Amén. Duele, sí, Amén. pero espera. Amén. El proceso nos lleva al propósito que Dios quiere en nosotros. A esta gente, tanto a José como a Moisés como a la nación de Israel, cada uno de ellos, al igual que nosotros, somos procesados para llegar a ese propósito. Dios nos procesa a todos para llevarnos a la forma que Él quiere darnos. Y eso es lo que tenemos que creer y tenemos que saber. El proceso según el fabricante. Si hablamos de cuando dice que llevó a casa del alfarero, a Isaías, a que viera cómo estaba moldeando un barro. Es que yo no podría hacer lo mismo con la casa de Israel. O sea, que Él nos moldea como Él quiere. Él nos moldea como Él quiere. Él tiene un diseño para cada uno. Un proceso para cada uno. No es el mismo proceso el de uno que el de otro. Todos pasamos un proceso diferente.
Y Dios no me procesará para transformarme en aquello para lo cual me diseñó, si no excluyo lo que yo era. Dios me procesará para transformarme cuando yo cambio. Él me diseñó para ser diferente, no para lo que yo quiera ser, sino para lo que Él me diseñó. Él me diseñó para hacer algo. Y el que yo quiera hacer otra cosa, Él no me va a transformar en esa cosa. Él me transformará en lo que Él me preparó. En lo que Él dijo, Francisco va a hacer esto. El pastor va a hacer esto. Y entonces yo no puedo decir que yo quiero ser, dirá el brazo, quiero ser mano, o dirá el codo, yo quiero ser tobillo. No, cada uno tiene que ser lo que Dios quiere que seas. Y dice así en Jeremías 1:5, antes de la formación en el vientre te conocí, antes de nacer te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Ahí habló a Jeremías. Y Jeremías lo pasó difícil. Pero el Señor tenía un propósito para él. Un propósito por donde llevarlo para que él fuera el que anunciara de que el pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, eso es lo que Dios lo tenía preparado a Jeremías. A ti te tiene preparada otra cosa, porque Él tiene un propósito para tu vida. Y eso es lo que estamos trayendo hoy, ese es lo esencial de hoy, saber cuál es el propósito de Dios en tu vida. Uno tiene que seguir creciendo, uno tiene que seguir cambiando, uno tiene que seguir transformando la mente, transformando su vida, conforme las Escrituras le van revelando a través del Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros busquemos, porque en estos tiempos donde hay un virus en la calle y tenemos que salir para evangelizar a estas naciones que están perdidas, que están dolidas, que están molestas, tenemos que aprender cuál es el llamado, cuál es el propósito y cómo debemos de hacerlo. ¿Es verdad? El cambio a causa del conocimiento. Cada etapa de cambio estará marcada por un nivel de conocimiento. Amén. Si no tienes conocimiento de algo, busca en las Escrituras. Amén. Ora, tírate al suelo, ayuna, pídele al Señor. Amén. Habrá cosas que vamos a entenderlas de lejos, pero habrá cosas que no las vamos a entender. Yo hay cosas que todavía le digo al Señor, yo era muy preguntona antes. Debe ser que al hacerse uno mayor se vuelve menos preguntón. Ya no pregunto tanto, sino que callo más, lloro en la intimidad y le digo al Señor, Señor, tus planes son perfectos. Amén. Yo me he equivocado tantas veces, Amén. Señor, que ya mejor que hagas tú todo, Señor, y dejarlo en las manos de Él. Es que no puedo ser más de lo que yo sé, solo llegamos a ser hasta donde conozcamos. Amén. Y operaremos no desde lo que ya sé, sino desde lo que creo que ya sé por fe. Amén. No sé si me he explicado. Yo no puedo creer por lo que yo ya sé o he aprendido hasta hoy, sino que me tengo que extender un poco más. Amén. Y es creer a lo que creo en la fe. Amén. Es llamar a las cosas que no veo como si las viese. Amén. Entonces, ahí sí se puede desarrollar el cristiano, que te llamen loco. Y Amén. me da igual. Loco, me da igual. Es igual. Si te llaman loca porque tú estás creyéndole al Señor o tú estás... Dale. Es igual. Del mundo no vamos a ganar nada. Amén. Si Amén. ganamos, Amén. es del Señor. Amén. Amén. Del mundo no vamos a ganar nada. Sí, es así. Es que tenemos que entender que lo que nosotros aprendemos de las Escrituras nos va perfeccionando día a día para llegar a ser lo que tenemos que ser.
O sea, que ya el conocimiento que traíamos de nuestros padres, el conocimiento que traíamos de atrás, ese conocimiento no nos vale. Nos vale el conocimiento que nos da Cristo a través de las Escrituras. Ayer estaba viendo una predicación, una enseñanza de revelación o iluminación. Dice que ya está todo revelado y tenemos que ser iluminados. Yo estoy hablando de lo mismo. La revelación y la iluminación es lo mismo. Para mí es lo mismo. Llámale Antonio, llámale Pepe, es lo mismo. Tanto la revelación como la iluminación tiene que ser una cosa dada por Dios. Las Escrituras no están todas reveladas. Porque tú lees y de esa lectura de la palabra, Dios te habla. Y tú lees otra vez y te habla otra vez. Amén. Y vuelve a leer y te vuelve a hablar. Que es verdad. Claro, y cuando tú vas recibiendo lo que te está hablando la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, esa palabra te está trayendo revelación. Ah, te está trayendo iluminación. Pues llámalo iluminación. Si te gusta más iluminación, pues llámalo iluminación. Es como cuando hablamos del que una vez salvo, siempre salvo. Pues, que no era salvo. Bueno, pues llámalo así. Si lo quieres llamar así, llámalo así. Pero yo creo en que la salvación, si no estás guardando tu salvación con temor y temblor, la puedes perder. Cuando dice el Señor, guarda esto hasta la muerte y serás salvo, entonces está diciendo que lo guardes, ¿no? No está diciendo que lo dejes como campero. No, es que el que ya es salvo y se lo guarda, vale, llámalo como quieras. Pero estamos hablando de una cosa y una realidad, que Dios habla a través de la palabra de Dios. Y Dios te va revelando lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y cómo cambiar el espíritu de esa mente que tenemos ya con unos patrones de comportamiento venidos desde nuestros padres. Y entonces tenemos que aprender a que la lectura de la palabra y la oración nos llevará a una transformación. Amén. A Dios no le interesa que nosotros hagamos de todo. Lo que sí capta la atención del Padre es nuestro ejercicio de acuerdo a su llamado a nosotros. A Él le interesa que nosotros hagamos su voluntad. Amén. No hagamos la nuestra. Antes de compramos el coche, Padre, bendice mi coche, Señor, gracias por darme este coche. No es así. Es, Padre, necesito un coche. ¿Qué te parece que compre un coche, Señor? Amén. Ábreme puertas, tal. Habla, con un padre tú hablas en la intimidad como te se da la gana. Y entonces, que Dios abra puertas. Mi forma de orar Amén. es, abre puertas y yo veré tu mano. Amén. Ponme un inconveniente y dejo de comprar eso o no me meto ahí, Señor. Amén. Y Dios hasta la fecha lo ha sostenido. Amén. Entonces, yo creo que esa es mi fe. Que es el patrón quizás que yo he creado para tener la relación que tengo con el Señor. Amén. Me imagino que tú puedes tener otro patrón, el otro. Cada hijo se llama a su madre o a su padre de diferente manera. Todos son hijos, sí, se comportan de manera diferente. Pues claro. Amén. Pues claro. Pero yo cuando veo trabas me paro y digo, Señor, esto no lo veo de ti, y me paro. Si tú mañana abres puertas, yo sabré que tú estás haciendo aquí el trabajo y está en tus manos. Cuando tengo dudas, me abstengo. Y cuando no siento nada, ayuno. Amén. Amén. Son quizás los patrones, ¿no? Hablábamos de los patrones. Es bueno tener patrones. Es muy, muy, muy bueno tener patrones. Porque lo que Dios, los cristianos, los patrones cristianos, claro. Lo que soy es lo que Dios va a multiplicar. Amén. Dios no va a multiplicar algo que tú no tengas. Tú tienes que darle algo al Señor para que Él lo multiplique. Amén. Tus talentos, tu dinero, tu tiempo. Amén. Lo que más valioso que tú tengas es lo que tú le tienes que dar, será la materia prima para que Él haga y lo pueda multiplicar. Amén. Ese es el patrón. Él va a multiplicar lo que tú le des, lo que tú le ofrezcas, de tu carácter, de tu corazón, de tu alma. Porque decimos, bueno, yo me he convertido y ya... No, de ti va a salir muchas raíces, van saliendo raicitas que pensabas que... Yo no me esperaba que yo fuera así.
O yo a veces pego una contestación y digo, Dios mío, qué bruta que soy. Esto yo pensaba que ya lo tenía superado. Pero a él le gusta que nosotros le digamos al Señor, captar su atención. Señor, ayúdame en esto. Amén. En esto soy débil, Amén. Señor. Mira, esta es mi debilidad, Señor. Amén. Esta es mi debilidad, Padre. Aquí no sé cómo hacerlo. No me multiplico. Amén. ¿En qué fallo? Dime qué cosa hago mal. Es bueno. Es tu Padre. Considérate hijo. Lo principal es que tú te veas hijo y te veas hija. Y tengas una relación Amén. con Él. Amén. Una cosa es tener claridad de identidad, pero otra distinta es tener la certeza del propósito correcto en el que Dios te quiere poner. Cuando nosotros tenemos una claridad de identidad, claro, estamos diciendo que somos hijos. Yo puedo saber que soy hijo de Dios, lavado por su sangre y que correspondiente al nuevo pacto, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Yo puedo saber que soy hijo de Dios, comprado por su sangre, redimido por esa sangre preciosa, y que estoy limpio por la sangre de Jesucristo, y estoy dentro del pacto, del nuevo pacto de Dios con los hombres. Amén. Pero puedo estar haciendo lo que yo quiero o lo que quiere Él. Hay dos cosas. Yo puedo estar haciendo lo que yo quiero y no estar en la voluntad de Dios como tiene que ser, en el propósito que Dios tiene para mí. Si Dios me tiene a mí colocando sillas o quiere tenerme colocando sillas y yo en vez de estar colocando sillas estoy barriendo, por decir algo, no estoy haciendo el propósito por el cual Dios me llamó. Amén. Si a mí me llamó Dios para otra cosa y no estoy haciendo eso, no estoy haciendo verdaderamente lo que a Dios no le interesa que nosotros hagamos de todo, ¿Verdad? sino que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. Y para eso necesitamos estar en la intimidad con Dios, orando y buscando su presencia. Tener una intimidad con el Espíritu Santo donde nos guíe a toda la verdad y nos guíe a hacer la voluntad de Dios siempre. Amén. Amén. Lo que decía el pastor antes, nosotros cuando conocimos al Señor, hemos pasado por casi todas las etapas de la iglesia. Amén. De limpiarla, Amén. hemos estado en la alabanza, hemos estado en la intercesión, en el grupo de oraciones, hemos estado cuidando a los niños, educando niños, pintando, bueno, en todo. Claro, todo. Claro, pero hay algo que como decía el pastor, ¿no? Si yo soy la que barro, yo soy la que barro y ya no tengo más mente para otra cosa. No, ensancha el sitio de tu tienda. Amén. Ensancha el sitio de tu tienda. Así es. Pasa, por ejemplo, por ejemplo, yo toco la trompeta y sé tocarla y cae presencia y yo siento la presencia del Señor. Amén. Y la iglesia es bendecida porque yo toco la trompeta. Dios te da te ministra y tú ministras al pueblo. Pero a ti te parece que no. Y aquel lo hace de una manera y aquel me lo hace de otra. Me paso y me siento. Tú no te estás dejando ser transformado ni moldeado por Dios. Yo no creo en un ministerio que no duela. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, ya está. Ya no más, Señor, ya está, ya, Dios mío, por favor, ya. Pero nos levantamos y decimos, Señor, pues si es que amamos tu obra tanto, Dios mío. Así te den mil respuestas mal, voy a seguir tocando la trompeta. Porque es para Él que tú la tocas. Amén. No me nace. No, fulanito, mira, que la toque a qué. Tú no has entendido que tú estás dentro de un propósito. Amén. Y tú vas a ser tratado en las áreas tuyas. Amén. Si tú tocas la trompeta, Dios te va a tratar ahí. Amén. Pero yo te aconsejo, toca la trompeta. Amén. Porque como sea de malas, la vas a pasar mal. Es mejor ser obediente y decirle, Señor, aquí me quieres hasta el final. Amén. Lo que sí capacita la atención del Padre es nuestro ejercicio acorde al llamado. Si nosotros nos ejercitamos en las labores que Dios quiere que hagamos,
eso capta la atención del Padre. ¿Verdad? Y entonces, si hacemos verdaderamente lo que Dios quiere que hagamos, trae bendición a la iglesia, trae bendición a tu vida, trae bendición a todo lo que tú tocas y a todo lo que tú te mueves. En el ámbito ministerial, cuando yo trato de hacer las cosas a mi manera, para Dios, las cuales Él no me ha llamado, Amén. porque a Saúl no lo llamó a que hiciera un sacrificio. El sacrificio o el holocausto lo tenía que hacer Samuel. Estoy hablando ya de la predicación de ayer. A mí me llama para unas cosas y yo tengo que hacer esas cosas. Si a mí no me llama para hacer esas cosas, no puedo hacerlas. A Saúl no lo llamó para hacer el holocausto, llamó a Samuel. Y Saúl hizo algo que no, eso le llama a la Biblia, lo define como fuego extraño, un fuego extraño. Y entonces la voluntad de Dios y la bendición de Dios no está ahí, porque hay un fuego extraño, haciendo algo que no tiene que hacer. Y cuando en el ámbito ministerial hacemos cosas que no debemos hacerlas, Dios no le gustan. Y entonces tenemos que cambiar. Entonces, Dios desata una fructificación, productividad, poder y eficacia en el rango de la asignación. O sea, conforme Él te ha asignado, si tú haces las cosas como tú las quieres, como Dios te ha dicho que las hagas, ahí habrá bendición, habrá multiplicación, habrá bendición, habrá todas esas cosas. Sí, vamos a llevarlo, si lo llevamos, por ejemplo, esto a la iglesia. Si tú esto lo llevas a la iglesia, desatará fructificación, productividad, poder, eficacia, en el rango de la asignación en el cual tú hayas sido puesto por Dios. Pero si tú te estás fijando en lo natural, en lo que ocurre alrededor de ti, en que no va la sintonía conforme tú quieres o te parece que es lo correcto, quizás el problema sea tuyo. Quizás el problema sea tuyo, porque Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca nunca. Lo que nos equivocamos somos nosotros. Cuando nosotros no somos productivos, por decir algo, yo soy el que voy a abrir la iglesia y entraré y iré preparando el ambiente, voy a poner la música y voy a empezar a orar cada día. Pastor, muy bien, toma las llaves. Y yo llego 10 minutos tarde, y luego llego 10 minutos antes y te lo encuentras tirando el sol orando, pero vuelve y llega tarde, vuelve y no está la música puesta, vuelve y ese día no ha venido y ni te ha avisado. No ha habido transformación ninguna. No. Porque no es al pastor, no es a la pastora, es a Dios. Los ministerios son de Dios. Amén. Todo lo que hagamos en la iglesia o para la iglesia, amén, es para Dios. Amén. No es para el pastor, para la pastora, para el grupo de alabanza, para el líder aquel, para el otro líder. No. Somos un cuerpo. Amén. Y debemos funcionar de acuerdo. Amén. Cuando un miembro no funciona bien, desacuerda todo. Y no hay una fructificación, no hay una productividad, no hay poder y la eficacia deja de ser vista. Verdad que sí. Es así. Está claro que cuando nosotros hacemos conforme Dios quiere, hay unos cambios muy grandes. Cuando Dios asigna algo a alguien, le da los recursos y le da la forma de hacerlo. Amén. Por ejemplo, una vara partió el mar en dos. Amén. Jehová le dio a Moisés la vara. Con la vara se abrió el mar y pasó toda la nación de Israel. Amén. Una piedra derriba a un gigante. Amén. Con una piedra David mató a un gigante. Amén, amén, amén. El Señor con el lodo, con el barro, sanó a un ciego. Con 3 panes y 2 peces alimentó a multitudes. Amén. O sea, cuando tú estás en el propósito de Dios, cuando tú estás haciendo las cosas de Dios, con cualquier cosa, Dios te bendice y Dios prospera. Y eres de bendición. Lo que eres
es lo que Dios te ha hecho. O sea, lo que nosotros somos es lo que hemos conformado, hemos hecho poco a poco en el proceso y somos el resultado del proceso en que hemos empezado en Dios y poquito a poquito hemos ido progresando, hemos ido cambiando. Una de las grandes interrogantes es el nivel, es a nivel global. ¿Por qué difiere el nivel de efectividad entre ministros? ¿Por qué hay unos ministros o unos pastores que están en una altura, hay otros pastores que están en otra altura, hay una efectividad diferente? Y las razones son grandes. Las razones son grandes. Y tenemos que situarnos en el contexto de que estamos hablando de que Dios selecciona a las personas para hacer una cosa u otra. Y tenemos que estar en el marco de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En el marco de lo que Dios ha puesto en tu vida para que tú hagas. Si Dios te ha puesto para que tú hagas algo y tú lo haces, estás haciendo conforme a la voluntad de Dios y eso prospera. Pero si no aprendes a hacer lo que Dios quiere que hagas, no prosperarás. Entonces, tenemos que movernos conforme a la habilidad y el talento que Dios nos ha dado. No se trata de quitarle el puesto a otro. Amén. Eso en la iglesia ocurre mucho. O que se apañen, pueden hacerlo sin mí. Tú no estás cubriendo el cuerpo de Cristo. Tenemos que cubrirnos los unos a los otros. Amén. Donde no llegue uno, llegue el otro. Amén. Donde uno no alcance algo, tiene que alcanzarlo el otro. Si verdaderamente lo que prima en ti es de Dios. Amén. Si verdaderamente en ti hay un ministerio de Dios, dado por Él, Amén. el cual siempre se goza uno. A mí me encanta ser pastora. Me encanta, pero me encanta la intercesión. Adoro la intercesión. Amén. Dios me lleva a interceder y me puedo pasar días y días o semanas intercediendo. Y es algo que nace de uno, esos son dones. Amén. Luego está el ministerio. Pero fructifícate. A veces ni comemos ni dejamos comer. A veces ni comemos ni dejamos comer. Hay muchos miembros Amén. a lo largo de tantos años sirviendo al Señor que yo me he dado cuenta que son tropiezos. Son tropiezos y lo que hacen que la gente no crezca. Porque ellos, es porque el yo. Esa es la respuesta. Es que yo. No se trata de que es que la iglesia funcione. Cuando a ti te preocupa el que la iglesia funcione, que la iglesia estire, que la iglesia, el bien general, ese de Dios. Amén. Ese es un ministerio. Amén. No, pero es que yo no es mi manera, no es que no es a tu manera. Es que la iglesia no funciona a mi manera. Es que ya no estamos predicando a nuestra manera, es como Dios quiere que lo hagamos. Que coge los vasos y somos todos diferentes, sí, pero con un mismo propósito. Amén. Servicio. Amén. Amén. Servir a Dios. Amén. Puede ser profeta, puede ser apóstol, puede ser lo que quiera, para el llamado que tú hayas sido llamado, hazlo bien. Amén. Hazlo bien. ¿Y sabes lo que es hacerlo bien? Hacerlo bien es hacerlo sencillo. Amén. Ser manso y humilde. Amén. Lo que haga, hazlo siendo manso y humilde. Y hazlo bien. Solo tenemos que impartir desde el lugar que somos, o lo que somos. Porque eso será verdadero y eso dirá que nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a ser. O sea, yo no puedo hablar ahora porque yo no tengo que hablar diferente de cómo yo hablo o cómo me expreso, de mi forma de vocalizar no. Yo tengo que hablar como soy, tener mi forma de ser, explicar porque Dios quiere que seamos como seamos. Claro. Dios no le quitó la tartamudez a Moisés. Pero lo llevó al desierto para que fuera obediente. Amén. Entonces, lo que sí está claro que yo tengo que operar en lo que Dios me ha puesto, en el llamamiento que Dios me ha puesto tal y como soy, para que sea genuino, para que no sea algo ficticio, forzado. Cuando estamos trabajando forzado, estamos poniendo una carita de guapo, estamos así, y
y por dentro estamos diciendo otra cosa, Dios lo sabe. ¿A quién engañamos? No podemos engañar a nadie. Lo que sembrare el hombre, eso recogerá. Entonces, tenemos que trabajar conforme lo que somos y hacerlo lo mejor posible, porque Dios espera de nosotros la excelencia. Amén. La excelencia. Es verdad. Yo creo que podemos movernos con habilidades, con talento. Amén. Yo canto medio bien. No desafino mucho. No. Y para nosotros pues, está bien. Yo desafino más. Pero no es mi llamado. Y cuántas veces siempre me han querido poner en el grupo de alabanza. Yo he estado en el grupo de alabanza por obediencia, adorando a Dios y deleitándome en eso. Pero sabiendo que me ha apasionado más otras cosas, la enseñanza, intercesión. Pero cuando yo he estado en la alabanza, y he estado años en la alabanza, yo he hecho lo mejor. Amén. Lo mejor, pero de lo mejor. He intentado aprenderme las letras, he intentado hacerlo bien, porque donde me ponga el Señor, lo voy a hacer bien. Tengo que obligarme a hacerlo bien, porque quiero agradar a Dios. Amén. Yo no quiero agradar donde he estado al pastor ni a la pastora, no. Yo siempre he querido agradar a Dios. Y es más, nosotros empezamos limpiando, y nosotros poníamos los ambientadores en los baños, los que nos gustaban a nosotros de nuestra casa. Claro. Porque era para la casa del Señor y entendíamos que allí tenía que ser mejor. Y que faltara para mi casa, pero que no faltara para la iglesia. Entonces, era lo que nos gustaba a nosotros. Sí. Lo bueno es que seas... Lo importante es que Dios nos ponga y donde estemos nosotros seamos agradables. Hacer las cosas con una buena voluntad, con una buena diligencia. Crear un buen ambiente. Que seamos agradables, que seamos... que donde estemos creamos un buen ambiente. Amén. Tenemos que saber cuál es la buena voluntad agradable y perfecta para nosotros de parte de Dios. Amén. Eso es lo que estaba diciendo la pastora. Tenemos que saber. Amén. Y entonces vamos ahora ya, sabiendo esto, que lo más importante es saber lo que es agradable y la perfecta voluntad de Dios para mí. Vamos a orar, porque todos los días queremos orar, porque ya creo que es el momento de oración, ¿no, pastora? Sí. ¿Quiere decir usted alguna cosita No. más? Bueno, pues entonces con esto vamos a orar, porque ya nos queda poquito tiempo y queremos orar por todas las peticiones, por todo lo que hay, porque es muy importante el orar por los demás. Dios nos pone y nos insta a que oremos siempre, siempre. Y voy a empezar a orar, vamos a agachar nuestras cabezas y vamos a unirnos todos en oración, todos los que estamos viendo este vídeo. Padre de gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, Señor, bendiga, Señor, nuestras vidas, Señor. Amén. En el nombre de Jesús clamamos tu sangre preciosa, Señor, por todas las casas, amén, Dios mío, de la iglesia, Visión del Reino, Señor. Amén. Por, Dios mío, que tu sangre preciosa cubra, Señor, todos los cristianos, Dios mío, Señor, que puedan, Dios mío, Señor, todos los hijos de Dios, Señor, estar cubiertos por tu sangre, Señor, amén, bendecido, Dios mío, Señor, santificado y guardado, Dios mío, para que, Señor, podamos Señor, hacer tu voluntad, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por la iglesia, Dios mío, que la iglesia se levante como un luminar encendido, amén, en medio de esta adversidad y en medio de estas pruebas, Señor, Señor, porque, Dios mío, Señor, tú bendigas, Señor, a Rafaela, Señor, y a Napoleón, bendícelos, Dios mío, Padre, Señor, oramos, Dios mío, Señor, por ellos, Señor. Está hecho en el amén, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por Carlos Grimani, por un encuentro personal contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Dale ese encuentro personal, Señor, en el nombre soberano de Jesús. Haz tú la obra, Señor, amén, en el nombre de Jesús. Por el hijo de William, amén, por Elia Gómez, sí, Señor, en amén, el nombre de Jesús. Amén. Haz tu operación santo, ahí, Señor. Santo, gracias santo, por la sanidad santo, que le diste a Bernardo, Señor. Sácalo ya del hospital, sí, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, sí, Señor, gracias por la madre de Grace. Amén. Yo sí, sé. Señor. Yo sé que ella está sanada. Amén. Yo sé sí, que ella Señor, está sanada. en el pero nombre dale, de Jesús, Señor,
Dale En el nombre sanidad de Jesús. completa. Amén. Padre, en el nombre de Sí, Jesucristo. Bendice, sigue Amén. bendiciendo a Sí, Cristina, Señor. Señor. Amén. La Sí, sanaste, Señor. Señor. Gracias Amén, por Cristina, Señor. Señor. Amén, Gracias Señor. porque ella tiene gran Sigue ministerio orando, de Señor. traer, Señor, En a el toda su nombre de familia a los Jesús, pies de Señor. Cristo, Señor. Amén, Gracias por Señor. María Ibarra. Amén. Sánala, Sí, sánala, Señor, en Señor. el nombre de Sánala. Jesús, Gracias Señor. por el trabajo que ya Sí, le has Señor, dado a a Fran. Fran. Amén, Gracias, sí, Señor. Jesús. En el Porque vemos nombre tu de mano, Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío, por el vuelo, Dios mío, que traerá segundos, Señor. Ya está Lo hecho, bendecimos, Señor, Señor, y te pedimos, Señor. Dios mío, Señor, que tú apresures esos días, Señor, y que lo guardes, lo bendiga, Señor. Bendice a Amén, segundos, Señor. amén. Queremos, Dios mío, tenerlo ya aquí Así, en casa, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos Amén. a su familia, En el Señor. nombre Dios mío, de la Cristo guardamos con tu Jesús. sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Dios mío. Expulsamos todo espíritu de enfermedad Amén. de Evelyn. Sí, Señor, te en el marchas de nombre su de cuerpo, Jesús. te marchas de su En el sangre. nombre La de declaramos Jesús. limpia, la declaramos Amén. sana. Sí, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Padre, sana los riñones Amén. de Erika. Amén. Sana los riñones de Amén. Erika, Padre Sí, Santo. Señor. Te lo pedimos en el En el nombre de nombre Cristo de Jesús. Jesús, Señor. Padre, fortalece a Rudy y a Marabeli. Amén. Padre mío, Sí, que Señor. ellos solamente se fijen en que la voluntad tuya es Amén. agradable y Sí, perfecta. Señor, en el Bendice a nombre de Yudelka Jesús. para que se enamore de ti Amén, como nunca Señor. antes. Amén, Padre, te lo Señor. pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Padre, Jesús, te pedimos por Señor. hambre de Dios. Sí, Señor. Hambre de ti, Señor, Amén, para todas las Señor. iglesias. Amén. Hambre de ti para los varones de la iglesia Aleluya, nuestra. Señor, en Hambre el de nombre ti, de Señor. Jesús, Señor. Padre, Amén, Padre Señor. mío. Dale hambre, Señor, Hambre a de estos ti, varones, Señor, a los varones, a las Amén, mujeres, que Señor, sean en más el nombre esforzados. de Jesús, Padre Señor. mío, en el nombre de Jesús, Señor, para que nuestra boca no deje No nunca cese. de alabarte, Señor, de No nos glorificarte, cansaremos Señor. de adorarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendice las autoridades, Dios mío, que están trabajando, tanto los médicos Los como las sanitarios. enfermeras, los de la ambulancia, Señor. Todos, Dios mío, los que están Amén. trabajando, Dios mío, para que, Señor, se erradique el virus, Señor, en el Aleluya. nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendícelos, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús declaramos vida, Señor. Y te bendecimos a ti que estás escuchando, que estás viendo esta predicación. Amén. En el nombre de Jesús. Sean Amén. bendecidos con Aleluya. bendición, con mucha bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hasta El mañana. Señor les bendiga. Hasta mañana a las nos 7. vemos, Señor.